¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. El invitado que nos acompaña esta noche en Primera Línea es un hombre que sostiene una teoría, que defiende una tesis sobre las aguas en la región de Murcia que merecería la pena ser escuchada, debatida, que fuera objeto de polémica, por lo menos. Sin embargo, no encuentra mucho eco, al menos en las instancias donde debería encontrarlo. Vamos a hablar hoy de agua porque, como todos ustedes saben, lo habrán apreciado, lo habrán notado a poco que estén al tanto de la actualidad de la región de Murcia. El tema del agua es uno de los que de forma recurrente vuelve a salir cuando nos aproximamos a unos comicios electorales, a unas elecciones como las de mayo del año que viene. Es verdad que hay un problema con el agua en la región de Murcia, es verdad que padecemos una sequía, es verdad que hay un problema con los regadíos, pero bueno, no es menos verdad que hay que escuchar todas las opiniones. Nuestro invitado, les decía, es Francisco Turrión, geólogo, especialista también en hidrogeología, ya nos ha acompañado en alguna que otra ocasión en otro programa de televisión murciana y hoy ha tenido la amabilidad de estar con nosotros aquí en Primera Línea. Señor Turrión, buenas noches. Buenas noches. Usted defiende que hay agua, mucha agua, en el subsuelo de la región de Murcia. Le doy ese pie para que ya nos explique un poco. Sí, en mi opinión vivimos sobre un mar de aguas subterráneas, pero no es una opinión mía, es una opinión que está reflejada en estudios realizados durante los años 70 y 80 por el Instituto Geológico y Minero de España, por la empresa nacional Adaro de Investigaciones Mineras, por el antiguo IRIDA y por el Instituto Nacional de Colonización. En aquella otra crisis, en la crisis de los 70, la crisis económica, el gobierno destinó mucho dinero a investigación hidrogeológica en la cuenca del Segura. Hicieron sondeos profundos de 300, 400 metros, muchos, y profesionales, expertos en las aguas subterráneas, definieron una serie de embalses subterráneos superpuestos, distintos, en toda la cuenca del Segura, que almacenan del orden de los 100.000 hectómetros cúbicos almacenados en estos embalses, es decir, 100 veces más de toda el agua que tenemos embalsada en los embalses superficiales y pues una cantidad de agua muy importante. Bien, digamos, lo que hago yo simplemente es recoger esos estudios, estudiarlos nuevamente, ver la base científica que tienen, que para mí tienen todo el rigor y toda la credibilidad, y preguntarme por qué esos estudios se han sacado del proceso de planificación y esos embalses subterráneos no se tienen en consideración a la hora de planificar y gestionar el recurso agua en la cuenca del Segura. Esto es muy curioso porque cuando la prensa, por poner un ejemplo, en las Islas Baleares, en la isla de Ibiza o la isla de Mallorca, cuando uno lee el periódico allí o se ve en internet y dicen los recursos hídricos han subido un 10% o un 15%. Bien, allí todo el mundo sabe que se están refiriendo a los acuíferos, a los embalses subterráneos. Allí no tienen presa, no tienen pantanos, no tienen embalses superficiales. Es decir, esa noticia dicha en las Islas Baleares hace referencia a los acuíferos. En cambio, cuando saltamos, nos vamos a la península y oímos en la televisión los recursos hídricos han subido un 10%, añadida a veces con los embalses superficiales, solo nos estamos refiriendo a los embalses superficiales. Al agua que vemos. Al agua que vemos, al agua que va por los ríos y que está en el embalse El Cenajo, el Fuensanta, el Camarillas, etc. Es decir, para mí esto es desde mi punto de vista, una manipulación que se hace a la opinión pública, porque aquí en la península tendríamos que hablar de las dos cosas. Tenemos que decir, los recursos de agua superficiales de los embalses están al 60, al 70%, y los recursos de los embalses subterráneos, como hacen en las Islas Baleares, se encuentran al 90 o al 80 o al porcentaje que están en realidad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ahora mismo en la ciudad de Murcia, este agua subterránea es tan importante que la tenemos que achicar de garajes y sótanos, nos tenemos que deshacer de ella para que nuestros coches no se inunden, sobre todo en aquellos edificios que tienen 2 sótanos y en el barrio de La Flota casi todos los edificios de un sótano. Estamos tirando a la red de alcantarillado, concretamente en Murcia, del orden de 1 tonelada por segundo de agua porque si no nos ahogamos. Mientras estamos deshaciéndonos de esta cantidad de agua, que supone 2 millones de metros cúbicos de agua al mes... Perdón, ¿esto es lo que llamamos el nivel freático? Efectivamente, tenemos que achicar el agua del subsuelo de Murcia, 1 hectómetro es como serían 2 campos de fútbol, 100 por 100%, bueno, 1 hectómetro son 2 campos de fútbol, 2 hectómetros serían 4 campos de fútbol mensuales, tenemos que estar evacuando a la red de alcantarillado para no inundarnos y no ahogarnos. Bueno, pues mientras hacemos eso, luego tenemos un plan hidrológico que hemos hecho creer a todo el mundo que no tenemos agua, por tanto, al no tener agua no podemos otorgar concesiones ni autorizaciones para generar empleo y puestos de trabajo. Ese agua que tenemos que tirar al alcantarillado no se nos permite utilizarla
para usos industriales o para nuevos regadíos. Esto es un poco, en mi opinión, esquizofrénico, es decir, no hemos contado con los 100.000 hectómetros que decían estos estudios de nuestras reservas, no hemos contado con los acuíferos superpuestos, los acuíferos inferiores y superiores, y estamos diciendo, y tenemos que deshacernos de agua, y estamos diciendo que no tenemos agua. Ese estudio al que usted hace referencia del Instituto Geológico y Minero, de los años 70, nos ha dicho más o menos, ese estudio dice fehacientemente que existen esas bolsas de agua, o digamos que es una deducción o interpretación que extrae usted después de haber leído el estudio. A ver. No, además, este estudio que se llaman, uno se llama Estudio Hidrogeológico de la Comarca Cazorla-Egin-Yecla. Ese es un nombre que debemos quedarnos porque tenemos que, en mi opinión, aprendernos ese nombre. Se puede descargar el estudio de la página web del IGME. El otro es el Estudio Hidrogeológico Alto Júcar, Alto Segura. Y allí se habla, hay incluso un anexo que habla embalses subterráneos, definición de los embalses subterráneos, y los que ubican. Es decir, no es que yo, a la luz de las columnas litológicas, he interpretado que allí, pues en la formación Chorro, pues tiene 30.000 hectómetros, etc. No, es que allí se ubica y se estudia y se dicen estas cantidades, estos volúmenes. Dirá usted, bueno, estamos hablando de unos informes o unos estudios antiguos que tienen que estar superados. No, es que desde los años 70, finales de los 80, no se ha vuelto a hacer investigación hidrogeológica en la cuenca del Segura. Es decir, no se ha vuelto a hacer sondeos para conocer la estructura geológica de los diferentes acuíferos superpuestos que tenemos. No se ha hecho hasta los años 2005, que en la sequía de hace 10 años el gobierno de España destinó un dinero para hacer pozos de sequía, que es cuando allí tuvimos algunos la suerte de hacer o estar presente en perforaciones de 200 y 300 metros y ver estos acuíferos que ya había definido el IGME. La gente dice, bueno, pero es que estamos hablando de agua a 300 metros. No, estamos hablando de que el sondeo perfora 300 metros, o 400, o 200, en un material impermeable, generalmente arcillas y margas, que no tiene agua, pero que cuando llega al estrato más inferior, calizas, generalmente, el agua se encuentra a presión, se toca esa roca con agua a presión almacenada y esa agua sube incluso hasta la superficie, como en el caso de Moratalla, en el sondeo junto al camping de La Puerta, el sondeo al Árabe. Otras veces el agua, como en Cieza, ha ascendido desde los 400 metros a los 50 de superficie. Es decir, 350 metros, el agua, la presión interior de la tierra, hace subir ese agua por vasos comunicantes, porque en otro sitio dentro de la montaña está a esa altura, hasta acercarse a la superficie del terreno y hacerse rentable desde el punto de vista económico para extraerla y generar regadíos y usarla. Y eso le iba a preguntar, ¿se podrían hacer prospecciones prácticas, reales, para demostrar la existencia de esas bolsas de agua? ¿O claro, se podría hacer alguna? Creo que sería muy necesario y muy, en fin, creo que es algo lógico de investigación más desarrollo, más innovación, que es a esta hora tan moderno, pues creo que con bastante poco dinero se podía continuar esta investigación que se hizo en los años 80, esta investigación que hasta los años 2005 y 2007, 2008 no se volvió a hacer, y se podría continuar con esa investigación en puntos concretos donde tenemos más demanda de agua. Sería una cosa muy lógica porque creo que ahora hemos tenido el problema de los secanos este verano, de muchos almendros que han tenido problemas que se podían haber solucionado con pozos de este estilo y con estos sondeos. Usted no es la primera vez que dice públicamente esto que está contando, lo ha dicho ya muchas veces. En alguna ocasión hemos encontrado o hemos visto que se da la callada por respuesta a sus comentarios por parte de las instancias o las administraciones que algo podrían decir sobre este asunto. Incluso en otras ocasiones hemos escuchado respuestas en una clave un tanto irónica, así como diciendo, bueno, pues si este señor dice esto, ojalá y sea verdad. ¿Por qué cree que no encuentra el eco adecuado a sus propuestas? ¿Por qué cree que como mínimo no se someten a debate, a discusión, no se polemiza sobre ellas para decirle, pues usted lleva razón o usted no la lleva? ¿Por qué cree que no se llega a ese estadio de discutir, de debatir, no sé? Bueno, es que supone que tendremos, y creo que se va a tener que hacer, que empezar a remar en sentido contrario. Y eso cuesta, ¿no? Hay una inercia, llevamos 20 años intentando convencer a la opinión pública que la solución de la cuenca del Segura o el problema del agua que tenemos es que había que hacer el trasvase
intercuencas de la época de los mediados años 90, de la época de Borrell, del ministro Borrell, o que había que hacer el trasvase del Ebro de la época del ministro Jaume Matas. Es decir, nos han dicho que solamente tenemos el agua que vemos, el agua que discurre por el río Segura y sus afluentes, que hay mucha agua cuando hay lluvias torrenciales, como ahora en otoño, y que cuando no la vemos discurrir por el río es que no tenemos agua. Bien, nos han hecho creer que solamente tenemos agua que circula por los ríos, cuando en esta cuenca, por su naturaleza geológica, está, por decir una forma clara para que nos entienda la gente, está hueca por debajo, es decir, estamos hablando de rocas calizas, karstificadas, disueltas, que tienen muchas oquedades con gran cantidad de agua y que, en fin, que tenemos este potencial de agua. Entonces, como llevamos 20 años defendiendo la idea de que no tenemos agua, hemos hecho un plan hidrológico que forma parte, en mi opinión, una pieza de un puzzle mayor, donde en ese puzzle era el Plan Hidrológico Nacional, este trasvase del Ebro, y este plan tenía que decir que no tenemos agua. Por tanto, ha habido que, en mi opinión, esconder estos estudios del Instituto Geológico y Minero, de estos, como decía antes, de los años 70, porque no encajaban en ese modelo preconcebido trasvasista, ¿no?, de defender que había que hacer grandes infraestructuras para tener agua. Entonces, claro, todo que no encaje en esa línea, en esa política, es desechado, ¿no? Es desechado incluso hasta midiendo erróneamente la situación de los acuíferos, es decir, midiendo en puntos anómalos, no la situación normal de un acuífero, que es en un pozo, digamos, que no esté bombeando, que nos dé la situación tranquila y el nivel normal de ese acuífero, ¿no? Es decir, esa es mi opinión, es decir, teníamos esta idea de que teníamos la única solución que teníamos posible era la de los trasvases, y todo lo que no encajara en eso había que ocultarlo, esconderlo y no ofrecérselo a la opinión pública. Pero ahora tenemos un problema. Hace poco vino aquí a la región de Murcia el director, creo que fue el director general del agua, o un alto cargo del ministerio, y muy sinceramente dijo que no va a haber plan hidrológico nacional en esta legislatura. Eso es decir, que no va a haber trasvases, ni trasvase del Ebro, ni del Bajo Tajo, etcétera, en esta legislatura. Por eso, en mi opinión, ahora estamos con el pie cambiado. Es decir, íbamos esta región remando en el sentido de justificar las transferencias externas, y ahora nos encontramos que nos dicen que no va a haber transferencia externa. Bien, pues ahora creo que ha llegado el momento de decir la verdad y de contarnos la verdad sobre el agua en la cuenca del Segura y las posibilidades que tiene de uso sostenible las aguas subterráneas de los acuíferos inferiores, que no solamente hemos definido uno en el documento del Plan Hidrológico que se ha aprobado este verano, en julio, solo habla del único acuífero inferior de la cuenca del Segura, digamos un acuífero debajo de los más superficiales o someros, que es el acuífero inferior de la Sierra de Segura, pero lo ha definido sin volumen, sin agua, es un acuífero que no tiene volumen asignado de agua, ¿no? Cuando el Instituto Geológico y Minero, como digo, y estos estudios, allí habían asignado varios acuíferos superpuestos y grandes cantidades de agua, de reservas en este acuífero. Alguien se preguntará de dónde procede el agua que hay en esos acuíferos, y si no lo he entendido mal, se debe, digamos, a las características geológicas de nuestra zona, hace que nuestra tierra, nuestra roca sea muy permeable, y entonces, a pesar de que las precipitaciones son escasas, pero bueno, digamos, la tierra filtra el agua que llueve. Cuéntelo usted mucho mejor que yo. Bueno, lo voy a intentar. Vamos a ver, efectivamente, la cuenca del Segura, nosotros aquí en Murcia, pues quizá llueva poco, pero la cuenca del Segura es más que Murcia. Está la Sierra de Cazorla, parte de la Sierra de Segura, y muchos relieves muy altos donde, bueno, llueve bastante, ¿no? Bien, por la geología de la cuenca del Segura, lo que tenemos es, digamos, que se produjo un choque entre dos placas y hizo que estratos de este tipo, calizos, se montaran unos sobre otros, de tal forma que el mismo estrato que podemos tener debajo de nosotros a 200 o 300 metros de profundidad es el mismo que conforma lo alto de una montaña. Bien, esa roca, que estamos hablando de rocas marinas de tipo calizo o dolomítico, se disuelven por dentro por el efecto a lo largo de los millones de años. Tienen por dentro oquedades, conductos, cavidades, cuevas, lo que se llama una estructura kárstica, ¿no?, donde el agua circula como por tuberías por el interior de la tierra. Esas rocas no es que estemos hablando de agua fósil, que es otra confusión de la gente. Bueno, pues si está ahí el agua, pues digamos que es un agua que no se puede utilizar. No, este agua se recarga, se filtra todos los años de las montañas, en las montañas, y a partir de las montañas fluye verticalmente desde ellas
y se introducen estas cavidades, oquedades, en estos conductos kársticos debajo de nuestros pies y lentamente fluye hacia el mar, hacia las plataformas marinas, hacia los cañones submarinos de la zona de Mazarrón, de la zona de Cabo de Palos, de la costa del Mediterráneo. Es decir, es un agua nuestra que estamos tirando al mar y que no estamos viendo y que no estamos aprovechando. Y que ese flujo desde las montañas hacia el mar es un flujo profundo que va desconectado del flujo superficial del río Segura, es decir, no tiene nada que ver, hay una desconexión por estratos de margas y arcillas impermeables, de tal forma que nosotros podemos hacer sondeos, pozos, que aislando y impermeabilizando los primeros metros en contacto con la zona freática o superficiales, ir a buscar ese agua que se encuentra a presión, porque tiene la cota topográfica de la montaña, como los vasos comunicantes, y utilizar estas aguas antes de que se pierdan en el mar, para generar puestos de trabajo y ayudar a la agricultura. Esto se hizo, no es que estemos hablando de una teoría que tenga yo, sino esto ya lo hemos puesto en práctica, ya se hicieron en los años, como he dicho, 2005-2008, se hicieron una batería de los sondeos de pozos de sequía, y donde esto, que ya decía el INME, esto que ya viene en los libros, lo comprobamos en la cuenca del Segura. En distintos puntos se ha visto y se ha comprobado estos acuíferos inferiores con agua a presión que cuando se pinchan, el agua asciende y que podemos utilizarlos y que no tienen nada que ver con el flujo superficial del río Segura. Estamos, volviendo a lo que usted comentaba antes, estamos por tanto ante un problema político más que otra cosa, después de estar tantos años defendiendo la escasez de agua y defendiendo una política de trasvases. Ahora es muy difícil desdecirse ante la opinión pública y decir, bueno, si no nos hace falta agua, si la tenemos en el subsuelo. ¿Se podría decir que el problema es político? Sí, yo lo que estoy viendo es que nosotros, aquí la estrategia, en mi opinión, es un poco equivocada. Hay gente que piensa que para defender el trasvase Tajo Segura hay que decir que no tenemos agua. Es decir, la única forma de justificar ante Toledo y ante el resto de España que necesitamos el trasvase Tajo Segura es decir que nosotros no tenemos agua. En mi opinión, se pueden hacer las dos cosas: defender el trasvase Tajo Segura y también defender el uso sostenible de las aguas subterráneas, sobre todo en aquellas zonas que no tienen derecho a trasvase Tajo Segura. Es decir, Caravaca, Cejín, Jumilla, Yecla, no les llega el trasvase Tajo Segura, por poner un ejemplo. Y no podemos hacer normas que, bajo ese prisma de que como no tenemos agua no podemos dar nuevas concesiones, no podemos dar nuevos usos, la gente no puede tocar el subsuelo porque se supone que no tenemos agua, porque eso va en contra de nosotros mismos. Creo que se puede defender el trasvase Tajo Segura para regadío y a la vez el desarrollo económico de nuestra región utilizando de forma sostenible las aguas subterráneas. Entonces, sí creo que ha sido un planteamiento político que ha hecho que no se haya hablado con claridad, los datos con claridad sobre el potencial que tenemos de aguas subterráneas. Recuerde que el Instituto Geológico y Minero y el IRIDA, en estos estudios, dicen una frase que a mí me llama mucho la atención y que parece que choca mucho. Dice que estamos en una de las zonas más ricas en cuanto a agua subterránea se refiere de España. Se refiere a la cabecera del Júcar y la cabecera del Segura y la provincia, sobre todo el norte de la provincia de Murcia y la parte de Albacete, de las zonas más ricas en agua subterránea, de las más pobres a lo mejor en agua superficial, pero de las más ricas en agua subterránea. Es decir, repito que según estos estudios tenemos embalsados, los embalses subterráneos de la cuenca del Segura tienen 100.000 hectómetros, 100 veces más que el agua que vemos en los embalses superficiales. Aunque eso no signifique que, llegado el caso, se pueda hacer un uso excesivo o masivo de esas aguas subterráneas. Tendría que ser un uso controlado también. Efectivamente, es decir, nosotros tenemos el hecho de que haya agua subterránea, en mi opinión, no debe llevarnos a que, digamos, que todo el mundo pues haga lo que quiera, ¿no? Creo que igual que gestionamos los embalses superficiales, es decir, igual que el Estado gestiona el embalse del Cenajo, el embalse del Fuensanta, Camarillas, etcétera, pues es el Estado el que debe gestionar estos embalses subterráneos. Es decir, el Estado puede perfectamente poner a disposición de un municipio, de una comunidad de regantes, podemos llamar un cuanto de agua, es decir, podemos dar una cantidad, probamos, es decir, con un pozo, con dos, elevamos o extraemos 1 hectómetro cúbico todos los años durante 10 años y vemos cómo se comporta el acuífero. Y el regante o la comunidad de regantes o ese municipio o ese polígono industrial lo único que tiene que pagar es la amortización del coste que va a suponer para el Estado ese pozo y esa balsa de regulación, ¿no? Es lo que dice la Directiva Marco, la repercusión de costes. Es decir,
Y al cabo de 10 años se ve cómo ha funcionado el acuífero y si se prorroga más tiempo o si en vez de un hectómetro se saca otro más. Es muy importante que sea el Estado el que haga esta gestión de las aguas subterráneas, porque se ha demostrado que cuando los particulares hacen pozos los suelen hacer muy juntos, porque a veces llega el zaurí y al vecino pues le dice que el pozo lo haga al lado del otro a 101 metros, ¿no? Bueno, cuando hay muchos pozos juntos lo que se genera es un embudo piezométrico, un cono de depresión, un sumidero, donde se produce el encarecimiento de la elevación del agua por el coste energético y otra serie de problemas asociados a eso. Es decir, el Estado es capaz de buscar los sitios favorables para estos pozos profundos, separados entre sí, y que sea él el que haga esta gestión de estos acuíferos inferiores. Recordamos que el Plan Hidrológico del Duero ya define acuíferos superiores e inferiores en la misma vertical. Si un plan hidrológico del mismo ministerio ya ha definido acuíferos superiores y acuíferos inferiores, ¿por qué nosotros no, cuando ya el Instituto Geológico y Minero ya los definía? ¿Usted ha podido sentarse en alguna ocasión a tratar ese tema tranquilamente, de tú a tú, pues no sé, con los regantes, con la administración? ¿Ha tenido la ocasión de hacerlo alguna vez? Sí, yo con los regantes, como colaboré en los pozos de sequía de los años 2005, 2007, 2008, ellos están encantados y les gustaría que esto se hiciera y han visto cómo funciona eso. La Huerta de Murcia, por ejemplo, la batería de pozos de sequía dio riego a toda la Huerta de Murcia en un 70, un 80% era agua subterránea en esa sequía y no hubo ningún problema, ellos lo saben. Y los regantes sí que lo tienen claro y sí que confían en los acuíferos, lo que llamamos los acuíferos inferiores, las posibilidades de las aguas subterráneas y su uso sostenible. Pero el resto, a la demás gente, desde mi punto de vista, a los políticos no les interesa porque, como estamos diciendo, estamos metidos en este esquema de que no tenemos agua y tenemos que pedir el agua externa de otras cuencas. Y nos hemos inventado un déficit que, en mi opinión, pues tiene una serie de errores técnicos, donde realmente, si hiciéramos los números bien, con los propios datos del plan hidrológico, en la cuenca segura no hay déficit. Para el horizonte 2015, que era el horizonte de este plan que se aprobó en julio, hay un superávit de 200 hectómetros. Dicho de otro modo, y esto no digo yo, no sé si es excesivo o no, ¿podríamos decir que algunos han convertido la escasez en un negocio de votos o un negocio de construcción de infraestructuras? ¿O es un exceso por mi parte? Yo creo que no, yo creo que eso, y además podemos poner un ejemplo. Mire usted, en el plan hidrológico que tenemos hay un apartado que se llama normativa, que ha, digamos, seguido en esta teoría de la escasez y que ha dictado unas normas que para mí me parecen injustas. Cuando la ley de aguas dice que cuando un señor en su parcela quiere obtener hasta 7.000 metros cúbicos de agua en su parcela, no tiene ni que pedir permiso, hace el pozo, lo comunica a la administración y la administración lo precinta al contador para comprobar que son 7.000 metros cúbicos y lo inscribe en el registro. Así está la legislación ahora mismo, ¿no? Así es la ley de aguas para toda España. Nosotros en el plan hidrológico aquí hemos dicho que es, primero, que tiene que pedir, no puede usted hacer el pozo y luego comunicarlo, no. La Confederación tiene que pedirle, darle la autorización a usted. Usted lo solicita y luego se lo autoriza. Pero si usted tiene agua de la red municipal, o sea, si en su parcela pasa la tubería del abastecimiento público, usted no puede, tiene que engancharse a la red municipal. ¿Eso qué supone? Pues si yo tengo un cebadero de cerdos o si yo tengo una nave ganadera que me consume mucho agua, utilizar agua de la red municipal me supone que el consumo, estoy hablando de que el coste del metro cúbico me va a suponer en torno a los 2-3 euros el metro cúbico. En cambio, si utilizo el agua de un pozo, me puede valer 20 céntimos o 10 céntimos de euro, es decir, 20 o 30 veces menos. Es decir, este coste añadido que está sufriendo los ganaderos, los regantes, incluso los industriales, está basado en esa teoría de que no tenemos agua. ¿Quién es el beneficiario del no tenemos agua y hay que ahorrarla o de la escasez? Pues las empresas, en muchos casos privadas, que están metidas en los ayuntamientos, algunas de ellas multinacionales, que van a beneficiarse de este cambio normativo en el que cualquiera, cada vez que quiera poner una instalación industrial o ganadera, la obligación de consumir esa gran cantidad de agua única y exclusivamente de la red. Alguien va a hacer un negocio, porque si tuviéramos otra normativa que posibilitara, ojo, no solo otra normativa, sino acatáramos las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde ya en varias ocasiones han dicho que si yo tengo un agua para llenar mi piscina de agua subterránea que no tiene que ser clorada ni tiene que estar tratada, tengo perfecto derecho, y me ampara la Constitución, en usar un agua de peor calidad que el agua de la red para beber, porque lo otro, echar agua clorada para regar macetas o echar agua clorada para llenar una piscina, dice estas sentencias,
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que es un despilfarro, contrario a la ley, ¿no? Entonces, es decir, si acatáramos la ley de aguas, si no tuviéramos estas normas específicas de la cuenca del Segura, digamos, nos sería económicamente mucho mejor, es decir, los ganaderos, los agricultores en fin, las pequeñas industrias tendrían una doble tubería, una tubería que es la de los servicios, con agua de la red, para ducharse, para lavarse, y otra tubería con agua subterránea mucho más barata para lavar camiones, lavar productos hortofrutícolas, para procesos de tratamiento, en fin. Todo esto hay unos beneficiados. Otros beneficiados, las grandes constructoras. Las grandes constructoras, cuando a la gente le hemos durante 20 años dicho que solo tenemos el agua que vemos, que pasa por el río, y no tenemos ningún flujo subterráneo que se está perdiendo en el mar, 493 hectómetros se pierden en el mar de agua subterránea todos los años, pues esos son los grandes beneficiados, porque si convencemos a la gente que hay que hacer el trasvase del Ebro, pues las grandes constructoras van a ganar mucho dinero en estas infraestructuras. Entonces, hay un negocio de la escasez que beneficia a muy pocos y perjudica a muchos, porque los ciudadanos, en mi opinión, no quieren metros cúbicos de hormigón, lo que quieren son metros cúbicos de agua, y lo que estamos ofertando constantemente son metros cúbicos de hormigón. Verás que con las desaladoras se te va a resolver el problema, ahora hemos visto que son caras, verás que como los trasvases se va a resolver el problema, y nunca se resuelve el problema, siempre lo tenemos. Y realmente cuando el problema lo tenemos resuelto, porque tenemos el agua debajo de nuestros pies. Y si no, que se lo pregunten a los vecinos de aquí de Murcia, del barrio de la Flota, por ejemplo, del coste que les está suponiendo energético de achicar el agua de garajes y sótanos y el coste que les está suponiendo del canon de achiques. Es decir, un canon que el ayuntamiento les cobra por conducir ese agua desde sus sótanos a la red de alcantarillado. Dirá usted, bueno, a lo mejor es que esa agua no es buena. El propio ayuntamiento tiene una concesión de 1 millón de metros cúbicos de ese agua para regar jardines, cosa que veo muy bien. Ahora sí que me gustaría también que a los regantes de la cuenca del Segura, igual que al Ayuntamiento de Murcia, se les permitiera utilizar esa agua subterránea para generar regadío, puestos de trabajo y crear empleo. Y que no se les diga que la única solución a los almendros de secano es darle una subvención para arrancarlos. Creo que lo que quiere la gente antes que arrancar árboles es regarlos y darle la posibilidad de regarlos, aunque sean con estos pozos de 7.000 metros cúbicos, que está previsto en la Ley de Aguas de ámbito nacional y que un Real Decreto, que es el Plan Hidrológico, de ámbito normativo inferior, lo prohíbe. Y una última cosa, ¿qué cree usted que es necesario, qué cree que hace falta para que regantes, Ministerio de Agricultura y Agua, Consejería de Agricultura, Confederación, se planteen por lo menos revisar sus planteamientos y ver este asunto? ¿Qué cree que hace falta? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué cree que ha de pasar? No, yo creo que lo que ha de pasar es que los regantes exijan agua y dejan de creerse que la solución es el hormigón, el metro cúbico de hormigón, los trasvases, que ellos el problema lo tienen hoy y no lo quieren tener resuelto de 20 años, dentro de 10 o 20 años. Quieren esta información, quieren que se dé soluciones a sus problemas ya mismo. Cuando hay sequía, como pasó hace 10 años, y no hay otra cosa, es cuando las administraciones, el Sindicato Central de Regantes, del Trasvase Tajo Segura, o los regantes se acuerdan de las aguas subterráneas y obligan a la administración, ya hemos oído en prensa, que se abran los pozos de sequía, hemos oído decir que haya un decreto de sequía. Pues lo que tiene que haber es que los regantes y los industriales presionen a la administración o exijan transparencia en la gestión del agua, que haya lo que usted decía antes, que haya debates y que se diga si es cierto que hay una serie de estudios, como por ejemplo otro que no he citado, del Instituto Geológico y Minero también, y la Diputación de Alicante, donde recomiendan Jumilla y Yecla trasladar los pozos del acuífero superior, Cretácico, al Jurásico. Bueno, pues a ese estudio, que ya no es que lo diga Francisco Turrión, lo ha dicho el Instituto Geológico y Minero y la Diputación de Alicante, pues nadie le ha hecho caso. Pues lo único que hay que hacer es poner dinero encima de la mesa para investigar, poco dinero, comparado con el otro dinero que nos gastamos, o que se gastan, o que se dilapidan, o que se tiran, poco dinero para hacer 3 o 4 agujeros en la zona, pinchazos o sondeos de investigación de Jumilla y de Yecla, para, aislando el acuífero de arriba, buscar el acuífero de la formación Chorro que está abajo y que está, como he dicho antes, a presión. No es que el agua esté a 400 metros, sino que se tocará a 400 o 500 metros y el agua asciende hasta profundidades en torno a los 100 metros de la superficie. Es decir, que se empiece a invertir en investigación de aguas subterráneas, que se confíe en los profesionales expertos en aguas subterráneas, ingenieros de minas y geólogos, y que se mentalicen que nunca va a haber trasvase del Ebro, que no va a haber trasvases intracuencas, porque eso es una solución muy conflictiva a nivel regional, insostenible medioambientalmente, cuando nosotros tenemos esta
potencial de aguas subterráneas, estamos en una zona rica en aguas subterráneas y tenemos esa posibilidad de utilizar de forma sostenible este agua, este flujo profundo de agua que estamos tirando al mar, a razón de 493 hectómetros anuales, según los datos propios, con los datos propios del plan hidrológico. ¿Y confía usted que llegará ese día? Yo creo que sí, es que no hay otra solución, es cuestión de tiempo. Yo lo que digo siempre que mi obligación es que cuando su hijo o sus nietos o las generaciones futuras, no quiero que me digan nunca, y si usted lo sabía, ¿por qué no lo contó? Esa es mi responsabilidad. Yo más de que contarlo, que tener mi blog y contar esto mismo más extensamente en mi blog, Las aguas subterráneas de la cuenca de Segura, su mayor tesoro, franciscoturrión.com, yo más no puedo hacer. Nadie me puede luego, dentro de los años, exigir, oiga, es que usted lo sabía y no se lo dijo, se cayó, ¿por qué se cayó? No, mire usted, yo es que ya más no puedo hacer. Estoy diciendo que no es una teoría. Están los estudios del Instituto Geológico y Minero, se pueden descargar de internet y cuando uno lo lee, a uno, de luego, se queda espeluznado. Francisco Turrión, le agradecemos mucho que haya venido a nuestro programa a aportar su punto de vista y su comentario y sus conocimientos sobre este asunto y bueno, como el tema del agua va a dar todavía mucho de sí en esta región de Murcia, bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Muy amable y muchas gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan seguido un día más y nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.